y estaba desnudo. ¡Ay, no! ¡Hey! ¿Qué onda, Corvus? ¿Cómo están? Este es un nuevo video, este es un story time y traigo una invitada especial. Hola. ¿Cómo tienes tu nombre? Itzel. Itzel. Y bueno, les vamos a contar una pequeña historia. Triste. No. Comencemos. Bueno, pues esta historia se remonta a hace unos añitos, teníamos entre 11, 12, entre 11 y 13 años más o menos. Nosotros salíamos a jugar porque, bueno, vivíamos en una unidad habitacional y pues nosotros vivíamos en el mismo edificio. Las dos vivíamos en el segundo piso. Entonces, en ese mismo edificio teníamos este vecino que vivía en el departamento de abajo de mí. Entonces cuando, las azotehuelas estaban como que así, y cuando él se salía a fumar a su azotehuela, todo el humo subía a mi azotehuela. Y pues... Clara de que era el humo. sí, salía a fumar, pues, hierba, café, marihuana, como quieran decirle. Entonces, pues, este vecino, además de fumar... ¿Te acuerdas que llegó? No me acordé. ¿Te acuerdas que llegaba otro señor y llegaba con una niña? Ah, sí. ¿Y si le hacían algo? No. A A ver, es que esto apenas me llegó un flashazo de que llegaba un amigo de este señor, del Mari. Es que así le decíamos Mari. Yo le decía Mari por marihuano. Nosotros le decíamos Mari por maricón. Porque mi papá decía que era maricón porque vivía solo y nunca llevaba así como tenía novia, sí, nada. Entonces la única persona a la que veíamos era un hombre el que llegaba siempre ahí con él. Entonces por eso decía que, bueno, le decíamos Mari. Nosotros cuando teníamos que ir a la tendita o salíamos a jugar otra vez, teníamos que pasar por enfrente de su casa. Entonces este dude se ponía así enfrente de su ventana a espiarnos para ver cómo pasábamos. Me acuerdo. Tengo ganas de ir a golpearlo. No, nada más cuando escuchaba tu reja o hacía a mi puerta, se asomaba así por su cortina y nos observaba. Ay, no, era demasiado incómodo porque, nosotras niñas de 12 años, 11, y bueno, también el temor era que en una de esas nos diera el jalón de su departamento. No iba a pasar eso, no sabemos. No sabemos. Pero nos daba miedo. A mí sí me daba miedo que en una de esas fuera yo así bajando y me diera el jalón, porque si estaba con el otro dude, fácil te metían. Siempre pasábamos corriendo. Por ahí. Siempre. Los últimos 3 escalones de la Ay, sí, me acuerdo que una vez estábamos platicando en las escaleras, así, normalmente eso hacíamos cuando ya era tarde y nos decían nuestros papás que ya era tarde y teníamos que estar cerca de la casa, nos quedábamos en el edificio en las escaleras platicando. Entonces, estábamos platicando y de repente él se asomó como era su costumbre, pero en esta ocasión abrió toda su cortina y estaba desnudo. Ay, no me acuerdo. Entonces lo único que hicimos fue como que corrimos, o sea que lo vimos, corrimos así porque estábamos como a mitad de las escaleras, entonces subimos corriendo a donde estaba cerca de mi puerta y ahí nos quedamos así como hechas bolita en shock. No era tan tarde porque tampoco nos metíamos tan tarde, pero aproximadamente a lo mejor eran como las 9:30 o algo así. Bueno, hubo una ocasión en que sí nos metimos como hasta las 12. No. Que Paco decía ese Paco. ¡Saludos, Paco! Nos daba a escribir alguna Tenemos carta una escritora frustrada. que nunca le pudimos entregar una carta al señor marihuano. Entonces pues vamos a leerla, ¿no? Dice, oiga, don
Pobre mendigo marihuano. O sea, marihuano con G. No lo puedo creer. Marihuano con G. Con todo respeto, sin ofender a los presentes, queremos decirle que retire sus asquerosas miserias de su estúpida ventana. O sea, como que entre educadas y O sea, enojadas. Con todo respeto, pero lo insultamos, ¿no? O sea, porque no nos gusta. Y si no le gusta lo que estamos diciendo, cállese y deje. ¿Eso qué? Y deje de decirle, ¿qué? Está obsesionada. Que está obsesionado con el sexo. Y le pusimos. Y le recomendamos. Sí, Pero con esto. le recomendamos que se ponga unos ¡Hielos! con Y. Pena. En sus miserias para que a ver si así se le quita lo caliente y no nos ande queriendo presumir sus Cositas. porque hemos visto mejores. O sea, teníamos como 12 años, pero ya hemos visto mejores. Eso puede ser malo para su salud. O sea, nosotras preocupándonos por su salud, amables, pero diciéndole todo lo que le queríamos decir, ¿no? Dice, bueno, eso es todo. Queríamos decir con todo respeto y le queremos dar unas recomendaciones. Coma bien, coma frutas y verduras. Tener mucho sexo hace daño, una flechita sin exceso. Aliméntese sanamente. ¿Eso qué? Otra vez, todo esto sin ofender y sin criticarlo. Y un consejo. A ver, aquí va otro paréntesis. Bueno, a ver, lo digo. Cásese con la polla, o sea, Pío, o sea, Andrea. Sí, a ver, entonces este paréntesis es de quién es Andrea. Lo contamos en el siguiente story time. Si quieren saber quién es Andrea, vean el siguiente story time. Y pues ahí van a saber quién es la Pío, la polla y Andrea. O sea, es la misma persona. Porque creemos que hacen buena pareja, porque ella también es calenturienta. Junto con su hermana. Atentamente, Andrea. No, Adriana. Ah, sí, atentamente. No, dice sus hermanas, pero Lupe y Adriana, atentamente yo y ella. Yo dije. Pero bueno, aquí sacamos todas nuestras frustraciones, nuestro rencor, nuestro enojo. La letra está horrible, con Faltas de ortografía. qué pena. Pero es un recuerdo. Pues no agradable, pero ahora es muy gracioso. Ahora, en estos años después, es chistoso. Pues bueno, esto fue la historia del vecino pervertido, el que nosotras decíamos que sí era pues hostigamiento por lo menos. Y pues bueno, esto fue todo por el día de hoy. ¿Cómo te sentiste? Un poco triste. Al recordar esa historia frustrante. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Les dejo por aquí sus redes sociales, mis redes sociales, las redes sociales de Oscar. Que Oscar, que hoy evidentemente no está con nosotros. Nuestra fanpage. Y nos vamos. No olviden compartir, darle like, suscribirse, comentar. Y algo que quieras agregar.